política inmigratoria en Argentina. Ahí quedó fijado el comentario. No, somos dos máquinas. Después le vamos a decir bien, por eso estoy siguiendo, pero después vamos a ir bien a qué tienen que hacer. Porque quedó muy en el aire esto. Hoy política inmigratoria en Argentina. Si no llego no pasa nada, lo veremos en la clase siguiente. Ya esto es todo tema conocido por ustedes. Ya en el preámbulo de nuestra Constitución, cuando hablo de nuestra Constitución me refiero a la Constitución Nacional Argentina y sobre todo, digamos, a la de 1853, es el origen de nuestra Constitución y sigue siendo la misma Constitución, no es que es otra. Tiene lo que los norteamericanos llaman enmiendas, tienen agregados, tienen nuevos capítulos, pero es la misma Constitución de 1853. 1853. ¿Quién es, digamos, el que crea esa Constitución? En realidad es tarea de varias personas constituyentes, pero está basado en un libro, en un texto llamado Las Bases, de Juan Bautista Alberti. Alberti tenía la idea, digamos, a diferencia de Sarmiento, en ese momento los grandes intelectuales eran Alberti y Sarmiento. A Sarmiento por ahí lo conocen un poquito más, por todo ese rol educador, etc. Ambos creían de que había que hacer algo había que fundar una nación, había que crear incluso un país. Nosotros veníamos de guerras de la independencia demasiado cruentas, sangrientas, me refiero a partir de 1810, 1816, se crea, digamos, a veces se simplifican los libros de historia el tema de la Revolución de Mayo, la independencia, pareciera ser todo algo muy simple, muy pacífico, pero corrió sangre y Argentina es uno de los países que más guerras de la independencia tuvo en relación a intentar expandir esa revolución que solo se da en Buenos Aires. Tiene que llegar a Tucumán, tiene que llegar a Salta, tiene que llegar al norte argentino, va a intentar llegar a Paraguay, va a intentar llegar a Uruguay, a Chile, hasta Perú, con San Martín. Entonces eso es derramamiento de sangre. No existía un país unificado, las provincias se van a gobernar, cada una va a tener un gobierno autónomo. Entonces, fines del siglo XIX, o la segunda mitad del siglo XIX, porque estamos diciendo que la Constitución es del 53, Alberti y Sarmiento se dan a la tarea de hacer algo con este país. Para Alberti, la inmigración es muy importante. Hay nuevos puestos de trabajo, la Argentina está despoblada, digamos, sigue habiendo poca población en relación a la cantidad de tierras que hay. Argentina es enorme, somos 40 millones, seguimos siendo muy pocos. En ese momento éramos menos, ustedes y yo no existíamos. Había que buscar trabajadores y Alberti los va a buscar en Europa. Y él además cree que estos europeos que van a llegar, tienen una doble función. La función, yo siempre lo digo así esquemáticamente, la función A sería ocupar esos puestos vacantes. O sea, vienen europeos. Alberti y Sarmiento están pensando en europeos del norte. Ahí Gatti está viendo vikingos. Están pensando en ese tipo de europeos, franceses quizá, pero sobre todo belgas, alemanes, suecos, finlandeses, europeos del norte, no europeos del sur pobres, italianos y españoles. Ellos no piensan en esos europeos, sino que desean que estos europeos civilizados, rubios, altos, de ojos claros, que vengan a civilizar al gaucho, al nativo. Entonces, en primer lugar es eso, ocupar los puestos vacantes, o sea, venir a trabajar, ocupar tierras. Argentina está despoblada, o se supone, hay indígenas viviendo ahí, pero bueno, para esta gente blanca, criollos, creen que Argentina es un desierto. Entonces, ir a agrandar la frontera. Argentina llegaba hasta Buenos Aires, entonces ir hacia el sur, colonizar todas esas zonas, previamente asesinando a los pobladores, a los nativos originarios americanos, que trabajen ellos. O sea, en primer lugar eso, que trabajen los europeos, pero en segundo lugar, y más importante, que Alberti decía, que eduquen con el ejemplo. O sea, esa es la función del europeo. En primer momento, venir y trabajar, y espontáneamente estos europeos cultos, civilizados, letrados, que escuchan música clásica, que leen grandes obras, que van a venir a civilizar a los ignorantes argentinos. Eso es lo que crea Alberti. Solamente él
frase que es: gobernar es poblar. Es una frase muy conocida de él, y en base a eso, digamos, es la creación de la Constitución. Ya en el preámbulo, esto sigue en la Constitución, se les da la libertad y los derechos de ciudadanía argentina a todos los hombres del mundo, lo leo textual, lo tengo entre comillas, a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esta libertad y esta ciudadanía se extiende a los extranjeros que quieran labrar la tierra, mejorar las industrias o enseñar las ciencias y las artes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los inmigrantes van a tener los mismos derechos constitucionales que un nativo, un nacido en suelo argentino. Nosotros estamos habituados a esto, pero esta Constitución argentina de 1853 lo fue y sigue siendo una de las más amplias, si no la más amplia del mundo, en derechos a los inmigrantes. Basta con ver a lo que sucede en otros países, en nuestros vecinos latinoamericanos, en Estados Unidos, en cualquier otro país, en Europa. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Uno lo ve barcos del norte de África que quieren cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia o a España, son asesinados. Incluso hay imágenes donde con una ametralladora barren a todo el barco, no tiene ningún drama. Siglo XXI, ese es el trato que se le da a los inmigrantes. Argentina nunca tuvo ese tipo de trato, sino que tiene una de las políticas más amplias en relación a la inmigración. Que hay gente que hoy en día circula de un discurso de, bueno, no deberíamos ser tan amplios. Yo estoy a favor de esa política, de esa amplitud en la recepción a los inmigrantes. ¿Dudoso qué? Porque veo que ponen dudoso como para seguir, digo. La política que ganaría son ambas, igual, porque inmigrantes llegan, pero después Sarmiento se convierte en presidente del 1868 al 74 y termina fomentando. Él creía en realidad que la única manera de educar al pueblo argentino no es con el ejemplo de los inmigrantes, porque además estaban llegando inmigrantes, que el ejemplo era otro, eran pobres, y el ejemplo que traían era... ¿Cuál era? ¿Qué ideas van a traer estos extranjeros? Alberdi, pero sobre todo Sarmiento y la generación que le sigue, van a ver que estos inmigrantes en realidad traen ideas muy peligrosas, digamos, para los términos de la sociedad en ese entonces, que eran el anarquismo y el socialismo. En 1840, Proudhon, anarquista, publicó ¿Qué es la propiedad? En ese libro se fundamentaba, digamos, de que la propiedad privada, o sea, la propiedad privada sobre las cosas en sí, era un robo. Ese libro, digamos, sienta las bases de lo que va a ser después el anarquismo. En 1848, Marx saca un libro ultra reconocido, que es el Manifiesto del Partido Comunista. Entonces tenemos que en 1840 y 1848 en Europa se escribían esas cosas. Estos europeos pobres leen eso y vienen con esas lecturas, con esas ideas a la República Argentina. Entonces las ideas que van a circular no son a los ojos de Alberdi y de Sarmiento estas ideas de ilustración, de civilización, sino que traen el bardo, el quilombo, digamos, en términos burdos. Y Argentina va a ser también, que eso lo vamos a ver más en la clase siguiente, con todo esto del mundo del trabajo, el 1 de mayo, estas primeras agrupaciones. Argentina va a ser el país con mayor cantidad de sindicatos, mayor cantidad de trabajadores sindicalizados. O sea, cuando uno ve también los sindicatos, cualquier historiador que labure sobre sindicatos tiene que laburar la República Argentina. No hay otro país, sacando España, durante la Guerra Civil Española, que tenga la cantidad de sindicatos que tenemos los argentinos. La fuerza que tiene el sindicalismo argentino. Uno a veces puede decir, bueno, pero la verdad que no hacen nada. Puede tener distintas apreciaciones sobre el sindicalismo, pero Argentina es un país que rápidamente se da a la tarea de organizar a los trabajadores, organizándolos en términos de sindicatos, y las mujeres son las que llevan la voz cantante en esto, que es lo que comentaba al principio. ¿Por qué ha sido negada? Bueno, porque la historia, porque los historiadores son hombres, no las nombran, pero la mujer tiene un rol preponderante en la formación, en los orígenes del movimiento obrero argentino organizado. 54, digo dos cositas más. Esta
inmigratoria de fines del siglo XIX va a tener dos etapas. La primera etapa es la de promoción oficial, lo digo lento por si están anotando, promoción oficial, que es el gobierno queriendo que lleguen inmigrantes. Dentro de esta etapa de promoción oficial tenemos a 3 presidentes, yo me los acuerdo en ese orden siempre: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Se los conoce, digamos, como serían nuestros padres fundadores. Son los orígenes de esta Argentina liberal, esta Argentina próspera económicamente, y son los orígenes, es donde se sientan las bases de lo que ahora es la Argentina. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. De 1862, una Argentina unificada, además. Hasta ese momento no se podía hablar de una Argentina, ni siquiera tenía ese nombre. Era la Confederación, las Provincias Unidas del Sur. Ahora es la República Argentina hasta 1880. Del 62 al 80. Sobre todo a partir del 80, digamos, podemos hablar. Hay un ejército unificado, hay una moneda unificada. Pero estos son los fundadores, digamos, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Es una promoción oficial, o sea, se quiere que los inmigrantes vengan, lleguen, y dentro de esta promoción oficial tenemos la Ley Avellaneda. La Ley Avellaneda de Inmigraciones de 1876. No me interesa que se acuerden años. Avellaneda va del 74 al 80. Es el último de estos presidentes, 74 al 80, y en el 76, en medio de su mandato, hace una ley de inmigrantes que es conocida como la Ley Avellaneda. Tiene su nombre. ¿Qué va a hacer esta Ley Avellaneda? 3 cosas en términos de inmigración y el mundo del trabajo. Primero, va a intentar controlar los fraudes. Los fraudes es: solía pasar que un inmigrante llegue y se le había prometido la mar en coche de que iba a tener 80.000 hectáreas de tierra, y ya tenía un trabajo. A veces eso no sucedía, digamos, estamos en la República Argentina, entonces el contratista por ahí era un garca, digamos, y cagaba a los inmigrantes. Entonces la Ley Avellaneda lo que va a hacer es, en primer lugar, el Estado se coloca como garante de esa relación y elimina o controla a los contratistas, para que el inmigrante llegue y tenga la tranquilidad de que va a llegar bien. Y otras cosas, más importantes también, que es, se le garantiza, hay un hotel de inmigrantes cerca del puerto que va a establecer el alojamiento por 5 días. Sos inmigrante, llegás al país, 5 días, tenés el alojamiento garantizado. Eso no pasa en ningún lugar. Hoy en día sigue sin pasar. O sea, no es que yo voy a Europa, a Italia, y durante 5 días me dicen: vení, te quedas acá tranquilo. No, o sea, dormís en la calle, si no tenés plata. En este momento se le garantizan 5 días de alojamiento. Si el inmigrante era pobre, si no se podía contactar con sus familias, le garantizaban 5 días más. Ya era un país recontra amplio en términos inmigratorios. Y se le garantizaba además el traslado. Por ejemplo, podía ser que el inmigrante, venía un polaco, no tenía ni idea del español, y tenía un pariente en Corrientes. ¿Qué hacía el gobierno? Le garantizaba su llegada a Corrientes. O sea, el gobierno lo mandaba gratis a Corrientes. O sea, redondo. Por eso entran la cantidad que entran, o sea, los millones que entran. Casi un tercio de los habitantes de Buenos Aires y del país van a ser inmigrantes. Sin exagerar, yo agarro una lista, todos nuestros apellidos son polacos, italianos, españoles, no hay casi ningún apellido mapucho, tehuelche, somos todos descendientes de estas personas que llegan. ¿Cómo se va a componer la sociedad argentina en ese momento? Estamos hablando del fin del siglo XIX, no es así, o sea, es medio arriesgado afirmarlo, pero podría decirse que todos o casi todos los hombres son extranjeros y todos o casi todas las mujeres son nativas argentinas. O sea, por lo general hay matrimonios donde una mujer es argentina y el hombre es extranjero. Uno puede decir: ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué no había hombres en Argentina? Estaba lleno de mujeres. ¿Y por qué todos los que llegan son hombres y no llegan mujeres? En líneas generales, ¿vamos a encontrar hombres argentinos? Y sí, obvio que sí, hay. ¿Vamos a encontrar mujeres inmigrantes? También, obvio que las hay. Pero digo en líneas generales porque todas las guerras que hubo en Argentina de 1810 hasta 1880 fueron muy sangrientas y el 90% de los muertos son hombres. Entonces, como con la guerra del Paraguay, por ejemplo, la guerra del Paraguay, en Paraguay había masacrado al 90% de los hombres. O sea, Paraguay se quedó con el 10% de hombres y niños de los que contaba antes de la guerra. El 90% son asesinados.
En Argentina no sucede, no es el mismo número, pero muchos hombres son asesinados, las mujeres quedan solas, digamos. Y por otro lado, los inmigrantes europeos van a venir solos, vienen con familia, sí, vienen con familia, pero las empresas, cuando contratan a alguien en el sur, por ejemplo en la Patagonia, lo vamos a ver después, se va a permitir se dice en términos técnicos, el conchavo, que es el trabajo. Tienen una libreta, que es donde vos estás, quién trabaja y quién no. Cuando el patrón contrata, va digamos, a conchavar a personas que estén solteras. ¿Por qué? Porque si viene alguien casado y con hijos, vos tenés que garantizarle casa, va a querer ganar más, porque tiene que mantener a la mujer y al nene. En cambio, en ese momento los patrones agrarios lo que van a hacer es permitir solamente para contratar a personas solteras, para pagarle menos. Y otro título que había pensado para darlo ahí, pero no vamos a llegar, son -10, son todos los prejuicios y las reacciones que hay contra los inmigrantes. Vamos a ver la clase siguiente. No pasa nada porque lo vamos a empalmar con el 1 de mayo, que es los prejuicios y reacciones contra los inmigrantes. O sea, algo va a pasar, va a haber una masacre en Tandil donde van a ser asesinados con una especie de delirio místico, encabezado por el Tata Dios, una persona que se lo conocía así, un gaucho, que él cree que viene el diluvio universal y que solo se van a salvar aquellos que asesinen inmigrantes. Entonces se emprende una campaña civilizadora donde van a empezar a asesinar, llegan a asesinar 36 inmigrantes, pero en realidad el plan de ellos era mayor, quieren asesinar a muchos más. Eso vamos a ver en la clase siguiente. Si no tienen alguna pregunta, si no, finalizamos acá y nos vemos. Sí, estén atentos y atentas porque voy a subir un trabajito que es en base a ese documental que yo hablé, que es muy simple. Por eso no le di demasiada importancia, pero no es una película de 2 horas.